Sábado 14, ¿verdad? Del mes de junio del 2025. Pues ya estamos aquí. Una vez más le estaba comentando ahorita que parece que no hay comentarios. No ha habido comentarios. He estado viendo lo que es en YouTube, porque estamos poniendo los videos en YouTube. Y parece ser que como que no ha habido muchos comentarios, pero pues bueno, gloria al Señor por eso. Como quiera, yo voy a seguir con el tema, que ya tenemos este tiempo tratando este tema, acerca de la advertencia que el Señor Jesucristo hace en Mateo capítulo 24, en los versos 1, bueno, 2, 3 y 4, 5 me parece, en donde la advertencia que Él hace es cuidado que nadie los engañe. Esa es la advertencia que hace. Y cuando Jesús hace esas advertencias, porque hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener mucho, mucho cuidado. Y una de las cosas que, bueno, al menos a mí en lo personal me cala mucho, me cala mucho porque de alguna manera, pues yo estoy en eso, tengo la responsabilidad de compartir. Y de compartir algo que no es, ahí como que da un poquito de temor, ¿verdad? Da un poquito de miedo de no compartir realmente lo que es la verdad, de lo que es el verdadero evangelio. Y esa es una, la otra también está ahí en Mateo capítulo 24, verso 14, en donde dice que será predicado este evangelio en todo el mundo, será predicado en todo el mundo, pero el evangelio del reino, no lo que estamos escuchando nosotros ahorita, que en realidad pues cuando uno lo empieza a analizar, le decía yo ahorita en la mañana que estábamos hablando, le digo, es tan difícil reconocer un evangelio falso. O sea, ¿será muy complicado reconocer cuando el evangelio no es el verdadero evangelio? ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo creen? ¿Que será un poquito complicado? Porque pues ahorita por todo lo que estamos escuchando, pues la verdad que se queda uno pensando realmente si la advertencia de Mateo 24 es relevante aún en nuestro tiempo. Y la otra cosa también, que en Mateo capítulo 24 también dice que aún hasta los escogidos puede o cabe la posibilidad de que sean engañados, ¿verdad? Ahí como que entonces ya, viendo todo eso, yo tengo tiempo preguntándole al Señor, tengo tiempo buscando acerca de todo esto. Y pues nos hemos ido en algunas veces pues a investigar un poquito acerca de lo que se está hablando. El otro les decía que ahorita pues gloria al Señor por las redes sociales, que nomás le pone uno ahí en la internet y busca uno y sale. Y hay muchísima información, mucha información. Ahorita yo creo que ya si la gente no quiere oír, no quiere saber, no es por falta de información. Ahorita donde quiera la encuentra, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, todos los acontecimientos que están pasando apenas acaban de pasar y ya lo sabemos. Ya está. Por ejemplo, el conflicto es el Medio Oriente, inmediatamente luego se supo todo. A mí me llegaron dos mensajes en ese día. Uno de esta hermana Carolina que me mandó un mensaje, hermano, está pasando esto en Medio Oriente, y lo vi, y otro hermano Miguel, voy a decir los nombres porque fueron los que me mandaron, y me mandaron también videos de lo que estaba pasando, y inmediatamente empecé a buscar, a ver qué es lo que estaba sucediendo, y pues es muy, bueno, es preocupante, pero a la misma vez, no me alegro, ¿ok? Pero a la misma vez nos da como testimonio, ¿verdad? De que la palabra que estamos viendo pues es verdadera. O sea, que no está pasando nomás porque a alguien se le ocurrió, sino que está escrito, o sea, está ya en los planes que el Señor tiene para hacerlo. Así de que, pues bueno, ah, la semana pasada hice un poquito de historia acerca del capítulo 17 del libro de Apocalipsis, en donde encontramos precisamente a esta entidad, lo voy a llamar así, bueno, no sé si estoy aplicando bien la palabra, pero no quiero ponerle un nombre porque en realidad pues no creo que sea realmente lo que es la iglesia que nosotros conocemos, ¿verdad? Porque en el capítulo 17 aparece una forma de, ay Padre, ayúdame, ¿cómo lo hago? Porque no quiero tampoco, ¿por qué no lo leemos mejor, verdad?
Vamos a leer el capítulo 17. Vamos a leerlo, por favor. Es una visión que se le muestra al apóstol Juan, que en realidad cuando yo empecé a investigar acerca de todo esto, Padre mío, es tan increíble, es tan increíble realmente todo lo que hay detrás de todo esto, ¿verdad? Es una visión que tiene el apóstol en un tiempo que decía yo la semana pasada, que es un tiempo, no es un tiempo lineal, o sea, no es un tiempo como nosotros que empieza, él cuando entra, el apóstol Juan cuando entra en la dimensión del Espíritu que está ahí hablado en el capítulo 2 del libro, de este mismo libro de Apocalipsis, cuando le dicen ven y sube, o sea, ven y entra como en otra dimensión, él lo mira en un tiempo de eternidad, no lo mira en un tiempo lineal como nosotros. O sea, no es como que si yo viera cronológicamente que pasó el día de ayer, hoy y mañana, sino que él lo mira en un tiempo circular, en un tiempo en donde es eterno, es la visión que el apóstol tiene que es de eternidad, pero en esa eternidad mira el tiempo en el que nosotros estamos viendo, que lo estamos viendo. Y otra de las cosas que también yo decía, ¿verdad? Que no es exclusivamente de nuestro tiempo, o sea, no es, nosotros lo vemos porque estamos viviendo en nuestro tiempo, pero cuando yo empecé a indagar un poquito acerca de esto, pues me di cuenta de que las gentes que vivieron en el año 1400, 1500, 1600, 1400 sobre todo, que es cuando empieza la reforma de Martín Lutero, que es cuando yo empecé a ponerle un poquito más de atención a esta parte, porque entonces me di cuenta de cómo surgen las denominaciones que tenemos nosotros en el día de hoy. Y es bien interesante eso. Ahí en el capítulo 1, dice en el verso 1, dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia. Las 7 copas, póngale atención a eso. Dice, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Es una visión que se le da, y luego el verso 15, ahí mismo, nos dice que son las aguas. Ahí mismo en Apocalipsis 17:15 dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Verdad? O sea, eso está claro, la visión del apóstol, ¿verdad? Pero entonces, en el verso 2, da una serie pues un poco más de información acerca de esta visión que él tiene, de la sentencia de esta mujer ramera, de la ramera. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y eso nosotros lo vimos en estas semanas anteriores que aparece en Jeremías, en la visión de Jeremías, porque hay una cosa también bien interesante en esto. Miren, cuando uno mira sobre todo esto de Apocalipsis, o sea, las visiones que Juan tiene de Apocalipsis, no son visiones en las que nada más se las inventa o que se le ocurren. No, las visiones que él tiene siempre van a tener un respaldo, pero bien firme en lo que es el Antiguo Testamento. Quiero señalar esto. Primero, porque ellos eran judíos. Ellos no eran occidentales como nosotros. Ellos tenían una cultura judía. Ellos, en el caso, por ejemplo, de Juan, que realmente yo estoy investigando y tratando de leer, pero no hay mucha información acerca de la formación teológica o de la formación, ¿cómo se puede decir? Del apóstol Juan. O sea, no hay mucha, realmente yo le busqué aquí, hay comentarios y hay muchas cosas, así que sale gente con ciertas corrientes de teología que, pues que, por cierto, hasta me encontré ahí de que supuestamente los 18 años que el Señor Jesucristo no están escritos en la Biblia, que andaba por la India y que andaba, bueno, una serie, una sarta de cosas bien locas, ¿verdad? Pero entonces yo empecé a ver y yo me di cuenta de que realmente entonces las fuentes de las cuales el apóstol Juan tenía era precisamente de su formación que tenía como judío del Antiguo Testamento. Entonces, las semanas anteriores nos fuimos vimos Jeremías capítulo 51, ahí como nos describe a esta mujer, a esta forma de la que él mira.
Y luego dice, el verso 3, dice, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿En dónde la mira? En el desierto, capítulo 12. Vamos un poquito al capítulo 12, que es en donde creo, y creo firmemente por la misma escritura que nos da testimonio, de que ahí es en donde empieza, en el capítulo 12, empieza el movimiento mesiánico, el movimiento que el Señor Jesucristo trae a la tierra, porque esa es otra de las cosas que yo también estaba diciendo. Realmente nosotros nos llamamos cristianos, ¿verdad? ¿De dónde viene el origen de la palabra cristiano? Bueno, el origen de la palabra cristiano viene de la palabra griega Christus, que es la traducción de la palabra original Mesías. Entonces nosotros, en lugar de llamarnos cristianos, deberíamos de llamarnos mesiánicos por la palabra original. Y no estoy cambiando nada, simple y sencillamente estoy haciendo la aclaración de que la palabra que nosotros usamos para poder denominarnos que es cristianos viene del origen de la palabra Cristo, que es una palabra griega traducida del hebreo, traducida del arameo al griego y luego del griego al español, y por eso nosotros decimos que somos cristianos. Pero si realmente nosotros quisiéramos tener un nombre denominacional, sería mesiánicos. Y no hablo de los mesiánicos como grupo, hablo de la religión que debería ser, como nosotros la conocemos como la religión cristiana, debería ser la religión mesiánica, que tiene el origen en Jesús, en el Mesías judío llamado Yeshua. ¿Verdad? Yo creo que ahí sí queda un poquito claro, ¿no? Bueno, a partir de aquí, dice en el capítulo 12, en el verso 5, 12:5, en el verso 1 dice que aparece una señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su corona, sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Esta mujer dice que está encinta, da a luz. En el verso 5 dice que ella da a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Yo creo que ahí no hay mucha explicación, ¿verdad? Ahí sabemos quién es el hijo. O sea, en la visión del apóstol, cuando él tiene la visión, él mira, les digo, en un tiempo de eternidad, no es un tiempo de nosotros, porque es otra de las cosas también que a veces nos causa un poco de tropiezo cuando vemos Apocalipsis. Casi siempre lo queremos ver como cronológico, ¿verdad? Pero lo tenemos que ver a la luz de los ojos del profeta, de cómo él se le muestra. Y luego dice el verso 6, y la mujer huyó al desierto. ¿A dónde? Al desierto. Al desierto. Dice, donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días. Capítulo 17, verso 3. Es la misma mujer. Es la misma, bueno, aquí les puedo decir que es la misma forma, es la misma imagen que proyecta el capítulo 12, y nos lo dice en el verso 3 del capítulo 17 de Apocalipsis. Dice, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Es la misma característica que tiene en el capítulo 12. Entonces quiere decir que esta mujer, aquí ya es una mujer, que da una figura de una mujer, tiene nombre. Y tiene las características, tiene la forma como se viste, que está adornada, y sobre todo la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, el verso 4. Que eso es un tema aparte, el cáliz, que es algo bien interesante, que un día vamos a pedirle al Señor que nos dé la oportunidad de compartirlo, porque es algo bien interesante y bien precioso. Y luego dice en el verso 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre, la Matrix, ¿eh? Es la madre. ¿De qué? Entonces, pareciera ser que aquí como que
como que engendra hijas. ¿Saben que esto es bien interesante? Porque yo estoy señalando que a partir de la famosa reforma surgen todos estos tipos de movimientos que a su misma vez vienen a ser como las hijas de la gran ramera. Y cuando yo estoy señalando a la gran ramera, estoy señalando a la organización que existía en el tiempo antes de Martín Lutero, que estaba corrompida hasta más no poder. Y no lo estoy diciendo yo. Busquen la historia. Es bien interesante todo esto, cómo se desarrolla todo esto. Una de las cosas que yo me preguntaba en esta semana es, bueno, Lutero, él se levanta en un tiempo en 1420, 30 por ahí, ¿verdad? Porque él mira que la iglesia romanista de su tiempo era una ramera. Eso es lo que era. Se vendía al mejor postor, vendía indulgencias de lo que tenía y la verdad que no soy historiador, por favor, pero me gustaría que un día por ahí, al menos por curiosidad, se metieran a ver la forma en cómo o por qué Lutero trata de reformar o intenta reformar a la iglesia de su tiempo. Y la pregunta que yo me hacía en estos tiempos, ¿se reformó? ¿O creó otras ramas, en este caso, como lo estamos viendo, como las hijas? Después de 1400, en los años de 1400, cuando se viene a ver toda la reforma y todo eso, en el año, pasan buen tiempo, pasan algunos años, parece que es en el 1500, les digo, no soy historiador y soy bien malo para los números, pero lo voy a dejar así para que busquen, ¿verdad? Que van a decir, a ver si es cierto que el hermano está diciendo la verdad, ¿verdad? Con eso me la quito. No, porque son cifras que dan. Por ejemplo, en el año de 1500 se hace un concilio que se ha llamado el Concilio de Trento. Y el Concilio de Trento se forma para hacer la contrarreforma, llevarle la contraria a Lutero. Y entonces me doy cuenta de que la iglesia, la que él quería reformar, no se reforma. Es más, no puede reformarse. Porque si nosotros nos vamos al capítulo 12, en el verso 2 y 3, en el verso 1 sobre todo aparece la mujer que es la esposa, que es ¿se puede cómo decir? La esposa del Cordero, ¿verdad? Que es la iglesia que es orgánica, no es organización. La iglesia de Jesucristo tiene que ser orgánica. Y cuando hablo de orgánico, estoy hablando de un organismo vivo, no de una organización. Y yo la semana pasada, en estas 2 semanas anteriores, yo he hecho el llamado a que salgamos de Babilonia. Y aclaro, yo no le estoy diciendo a la gente, porque esto yo sé que lo van a ver y lo están viendo, y pues se va a poner en YouTube. Yo no le estoy diciendo a la gente que se salga de sus iglesias, o que se salga de sus grupos, o que se salga de las denominaciones, que es la palabra más correcta, que se salga de donde está. No, el llamado no es a eso. El llamado es a que salgamos de la confusión que representa Babilonia. El llamado es a poder ver y entender que Babilonia, las hijas de Babilonia, son todas aquellas que se formaron después de la Reforma Protestante. Y cuando empecé a ver cómo se forma, la semana pasada, por cierto, dije algo incorrecto, hablé de Eduardo VIII, que es el que hace el que toma la Reforma Protestante para su beneficio, porque era el rey de Inglaterra en ese tiempo de turno,
y él tenía una esposa y no le daba hijos varones. Entonces él quería divorciarse y el papado de su tiempo, como esa es una de las cosas que de verdad me gustaría que lo investiguen, que lo vean, el papado de su tiempo tenía un poder tan enorme sobre toda la Europa, sobre todo el mundo conocido de ese tiempo, que ellos ejercían un poder increíble. Lean Apocalipsis 16 y 17, de cómo todo eso se desarrolló en ese tiempo y todavía sigue como quiera todavía sigue haciendo todo eso. A partir de ahí, este hombre, resulta que no le dan el Papa no le da el divorcio, entonces él mira la oportunidad del movimiento protestante y se separa de Roma y él hace su propia iglesia, que es cuando se forma la iglesia anglicana en Inglaterra. Y es bien interesante porque después de la Reforma viene este Juan Calvino en Francia, que toma también porque había un descontento tremendo, hermanos. Esto es historia general, esto no es, y es vastísimo toda la información que pueden obtener acerca de eso, de cómo en ese tiempo, pues los imperios de su tiempo, por ejemplo el escocés, el alemán, que tienen otros nombres, nomás que lo estoy nombrando de esa manera, Inglaterra, España, todos esos grupos que estaban sometidos al gobierno de Roma, pues empiezan a ver la oportunidad de separarse y se hace un arroz con gandules, como dicen por ahí. Se hace una cosa tremenda, que es cuando empiezan las divisiones. Juan Calvino en Francia, John Knox en Escocia, que por cierto me llamó mucho también la atención este señor John Knox por la historia que él tiene, escocés, de cómo él forma ahí la iglesia presbiteriana. Es el origen de la iglesia presbiteriana. Y yo muchas veces, a veces nosotros vemos más la iglesia anglicana, presbiteriana, metodista, la iglesia, que después se vienen derivando todo ese tipo de hijas de la matriz, que al final de cuentas no se reformaron. Muchas de ellas siguieron, nada más cambiaron un poco las cosas, que en realidad la única diferencia era que el romanismo de su tiempo, pues ellos tenían sus tradiciones, todas sus costumbres, y la iglesia protestante, la voy a llamar así en general, la iglesia protestante, pues ellos tenían la palabra como la autoridad de Dios, que era lo que Lutero peleaba así de esa manera. Pero bueno, un poquito de historia. Entonces aquí vamos a ver a esta mujer, dice el verso 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y da otras características ahí, y hasta en el verso 7 le dicen al apóstol: ¿por qué te asombras? El verso 7, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Identificable, ¿verdad? En el capítulo 12. Pero bueno, vamos a regresar un poquito al capítulo 16, de ahí el mismo de Apocalipsis, porque yo empecé a pensar, dije: Señor, ¿de qué manera nosotros podríamos decir cuando un evangelio es falso? O sea, cuando realmente las cosas que se están diciendo no son como debería de ser, no es el verdadero evangelio. Nosotros creemos que el verdadero evangelio es anunciar y venir a anunciar que el Mesías que llegó a Jerusalén, que lo mataron, está vivo. Así de simple y de sencillo. Los apóstoles, cuando los apóstoles empezaron a llevar las buenas noticias, la noticia era que el hombre que habían matado en Jerusalén había resucitado. Así de simple. Y que ellos conocían a alguien que estaba vivo, se murió, lo mataron, pero, y créanme que a mí me hizo mucho impacto eso, porque para yo ir a predicar algo, nada más como a la mejor, ¿verdad? Pero tener el testimonio verdadero, dice Pedro en la carta de Pedro, dice: nosotros anduvimos con él, vivimos con él, caminamos con él, y lo vimos que resucitó, lo vimos que después de que lo mataron, resucitó.
¿Ven la convicción de esos hombres para que hasta la vida dieran por lo que creían, por lo que habían visto? Entonces, ¿cuál es el verdadero evangelio? Bueno, capítulo 16. En el capítulo 17 dice que uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas vino y le enseñó a Juan. Pero en el capítulo 16, en el verso 12, dice, el sexto ángel, ¿lo tiene? 16, 12. Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Verso 13. Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Y qué es lo que significa? Dice el verso 14. O sea, los espíritus que se parecen, no son, se parecen. Dice a manera. ¿Verdad? O sea, es una figura que da para poder entender de qué se trata estos espíritus. ¿Y de dónde salen? De la boca. Mire, ¿sabe que me llamó mucho la atención? Eso lo voy a decir por qué. Ahorita nosotros, a cualquiera que se le suelta un micrófono, ¿sí o no? A cualquiera que se le suelte un micrófono, suelta una sarta de cosas, o de mentiras, o de falsos evangelios, sin ningún conocimiento realmente. Nada más porque ustedes saben que a veces nos metemos en el Facebook, no siempre, no muy seguido, hay de vez en cuando. ¿No es cierto? Hay gente que vive ahí en esa... Y empecé a ver, por ejemplo, locales, algunas cosas aquí locales, de gente que se pone profeta fulano, apóstol fulana, apóstolas también hay, ¿verdad? Y empiezan a decir una sarta de cosas que yo digo, Señor, de verdad, ten misericordia. Porque realmente lo que se está hablando, y dice aquí, dice, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Y en el verso 14 dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van al rey de la tierra en todo el mundo. ¿En dónde se sienta la ramera? Capítulo 17, verso 15. Pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas, en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y luego dice ahí en el verso 15, algo así como que alguien que es bienaventurado porque está velando, está pendiente de lo que pasa. Pero bueno, me voy a centrar en el dragón. Y vi salir de la boca del dragón. Cuando yo empecé a ver, dije, Señor, ¿cómo poder identificar un dragón? Bueno, me fui a los diccionarios, me fui a algunas definiciones. Es más, tengo un libro que me regalaron, el Tanaj, me lo regalaron. Y empecé a escudriñar ahí acerca de algunas escrituras y dice más o menos que la figura que se puede proyectar del dragón es un cocodrilo o un hipopótamo, porque no hay una figura, realmente no hay una figura que se pueda asemejar a eso, pero más o menos por los escritos el Tanaj lo define como un cocodrilo, a este dragón, más o menos como una figura. Pero hay que tomar en cuenta una cosa, este dragón está hablando y es espíritus de demonios y es falso. Entonces, ¿cómo identificar a este dragón? Dice que son espíritus de demonios. Bueno, les voy a pedir que nos vayamos a Ezequiel capítulo 29. Porque eso es lo que les decía. El apóstol, cuando él ve estas figuras, no es como, desafortunadamente yo creo que no es como, bueno, afortunadamente no es como nosotros, que a veces tomamos una figura y pues realmente la acomodamos y todo, pero ellos eran judíos. Esa es una de las cosas que tenemos que tomar muy en cuenta. Ellos tenían
una formación muy diferente a la nuestra, conociendo la ley, conociendo las cosas de donde provenía. Y por supuesto, una de las cosas es la revelación, que es lo más importante. La revelación que el profeta tenía, porque se lo estaban mostrando. ¿Quién se lo estaba mostrando? El Espíritu del Señor. Entonces, si el Espíritu del Señor le estaba mostrando las cosas, pues no le iba a mostrar nada más no le iba a mostrar nada más ¿cómo les digo? Pues figuras no conocidas. Le iba a mostrar conforme a la educación que ellos tenían, conforme a la Escritura, porque acuérdense de una cosa, cuando el apóstol Juan se le da esta revelación, ¿a dónde se fue? ¿Al libro de los Hechos? Es más, me voy a ir un poquito más así. ¿Se fue a los evangelios? Pues no, porque todavía no se escribían. Entonces, necesariamente él tenía que irse a la escritura que él conocía, que era precisamente el antiguo. Exactamente el antiguo. Ahora, ¿por qué digo esto? Bueno, porque tenemos una escritura que está en Juan 5:39, en donde el mismo Señor Jesucristo les dice a la gente de su tiempo, a los que se suponía que sabían la ley, en este caso escribas, fariseos, les dice que están equivocados porque no han escudriñado realmente las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Lo mismo, el antiguo pacto. Y aquí en Ezequiel capítulo 29, verso 1, dice: en el año 10, en el mes 10, a los 12 días del mes, vino a mí palabra de Jehová diciendo, y aquí hay mucha tipología, pero me voy a ir nada más aquí en esto. Dice: hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Profetiza contra ellos, habla y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. El dragón, miren, me fui a buscar y me fui a ver que en el tiempo de la profecía, en el tiempo de esta profecía, cuando el apóstol, cuando el profeta Ezequiel dice la profecía, miren, vamos al capítulo 1 de ahí de Ezequiel, para ver en qué situación y en qué momento el profeta lo dice. Ezequiel dice en el verso 1: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. ¿En dónde estaba este hombre? En la deportación. ¿De dónde? A Babilonia. Entonces, las visiones que se le dan al profeta están relacionadas con la cautividad de Babilonia. El pueblo es llevado a Babilonia, es llevado cautivo. Por esa razón yo estoy diciendo, salgamos de Babilonia. Salgamos de la confusión. Y la única forma de salir, lo vimos la semana pasada, que ¿cómo es derribada Babilonia? Capítulo 18 de ahí del libro de Apocalipsis. ¿Cómo es derribada Babilonia? Con una piedra de molino. ¿Quién es la piedra? Jesús es la piedra. Cristo es la piedra. El Mesías es la piedra. Sigo usando la palabra Cristo porque es la más común, pero yo estoy tratando de que mi mente, mi cabeza, se vaya a cuando yo hablo del Mesías, estoy hablando del hombre judío que vino a la tierra
en una misión porque Él es el Mesías. Simple, ¿verdad? Babilonia. Y cuando uno empieza a ver a los profetas mayores, como se le llama, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Padre Santo, hay cuánta cosa, miren. Una de las razones por las cuales el pueblo de Israel fue llevado cautivo es porque se le olvidó completamente toda la ley, se volvió completamente en contra del corazón de Dios. Y la decadencia no empezó en un día, que es otra de las cosas. Nosotros tenemos 2000 años de historia. Y esto no es gratis, esto no es porque aconteció el día de ayer. Esto tiene desde el año de 1500, cuando la separación de la iglesia, cuando la ruptura de la iglesia, cuando pasó, bueno, iglesia por decirlo, porque es lo que más común que nosotros conocemos, ¿verdad? Pero cuando esta mujer, como yo la llamo, la ramera, viene y se parte y engendra hijas, que en realidad, si nosotros nos damos cuenta, nunca se reformó. O díganme si hubo alguna forma de reforma. Alguna forma de reforma. Salió curioso, ¿verdad? Resulta de que en los años de 1500 y algo, cuando pasan todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Calvino, pues es obligado a huir de Francia. Por lo mismo, por la reforma, por todos los problemas que había. Y llega a Escocia, por allá se encuentra con John Knox, otro Juan, se encuentra allá con él, y Knox se da cuenta de que Calvino pues es un hombre muy, muy metódico, que es donde aparecen los metodistas, muy metódico, muy centrado, todo lo llevan realmente de acuerdo a la Escritura. Hay algunas características que tienen las iglesias, no las iglesias, sino las denominaciones que aparecen después de eso, ¿verdad? Que son muy particulares. Por esa razón, pues sí tienen ciertos nombres: calvinistas, metodistas, presbiterianos. Los presbiterianos, porque en ese tiempo ellos empezaron a poner a los presbíteros, o sea, como los obispos, las máximas autoridades en las iglesias, que estaban unidas no por un gobierno central, como en el caso de la iglesia romanista, sino ellos se regían por presbíteros. De ahí surge la iglesia presbiteriana. Y que es bien interesante empezar a ver todo eso, ¿verdad? Bueno, dice, ahora sí ya identificamos dónde estaba el apóstol, ¿verdad? Y luego dice, miren lo que dice ahí, en el verso 4, 29:4. 29:4. Que son las características que les decía yo de este dragón. Aunque pues aquí lo pone de otra manera. Otra de las cosas también, cuando empecé a ver yo, por ejemplo, ¿por qué dice este faraón, rey de Egipto, el gran dragón, como lo llama, en el verso 3, en el capítulo 29, verso 3 del libro de Ezequiel, dice, habla y di así ha dicho así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, faraón, rey de Egipto. Y nosotros sabemos que por tipología y todo eso, Egipto tipifica lo que es el mundo, lo que nosotros, y creo que hasta el término también está mal equivocado, ¿no? Porque lo que nosotros consideramos mundano, o fuera de lo que es el protestantismo realmente en general. Si alguien es, por ejemplo, de otra denominación, pues ya lo consideramos como mundano, ¿eh? Así lo apartamos nosotros. Que es lo que dice, dice, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo los hice. Bueno, yo me fui a los comentarios, empecé a ver algunos comentarios, y la razón por la cual la sentencia viene sobre este faraón, en este caso era porque en el tiempo de la profecía, el pueblo egipcio era muy próspero, basaba toda su economía en lo que era la orilla del Nilo,
del Nilo en Egipto. Entonces, ellos prácticamente decían que al Dios que se predicaba no lo necesitaban, eran autosuficientes. Por eso viene la sentencia. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Me vine a dar cuenta de una cosa, que en qué recae todo esto, es en orgullo, vanidad y la cosa más terrible, soberbia. El no reconocer. Y ahorita que leíste la escritura esa, me di cuenta de eso. Soberbia. ¿Saben ustedes qué es la soberbia? Lo estamos viendo ahorita en esta nación, con los dirigentes de esta nación. Lo estamos viendo y esto parece ser que se ha multiplicado. Lo estamos viendo por allá en Turquía, me parece. Y ya dije el nombre. Lo estamos viendo en América Latina, lo estamos viendo en muchos lugares en donde los que tienen voz, el que habla, cuando saca el orgullo, cuando saca la soberbia que no necesita al Dios eterno, ahí está el dragón. Es una figura. Y cuando yo empecé a ver eso, dije, bueno, Señor, pues se me hace que le voy a echar la culpa a los que están allá en la autoridad y gobernantes, ¿verdad? No, mi hermano. Todo aquello que está en contra de Dios y que se manifiesta en contra del Señor, cae en eso. Miren, vamos a ver una escritura. Salmo 19. Salmo 19. Por favor. ¿Por qué hablo yo de gobernantes? ¿Por qué hablo yo de la gente que está en autoridad? Aquí lo vamos a ver. Y lo hemos podido ver también hasta en nuestros propios grupos cristianos, entre comillas. Salmo 19, el verso 19, Salmo 19, ¿dónde está? Verso 13. Este es un salmo y es salmo de David, un gobernante, un hombre que estaba en autoridad, un hombre que era conforme al corazón de Dios, ¿cierto? Ok, miren lo que dice, verso 9, voy a leer desde el verso 9, por favor, desde el verso 9 dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdaderos, todos justos, deseables los juicios de Jehová, pregunto, deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Dice, tus siervos además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y mira el verso 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que cuando la soberbia se enseñorea, o sea, es su señor, el padre deja de ser su señor y entonces se pone como el que gobierna al hombre. Y David tenía ese temor. Díganme una cosa, ¿hay temor ahorita en la tierra? ¿Hay esa clase de temor? No, hermano. Y es más, yo me estoy yendo a la gente que está en autoridad y todo eso, pero lo vemos. Mire, les digo, empecé a ver, hay un muchacho por ahí que sale en TikTok, un TikToker. Según él hace, ay Dios mío, las cosas que hace, pero bueno, según él es en inglés. Va y busca predicadores famosos, grandes, y va y los confronta. Hay uno de ellos ahí en donde a un predicador muy famoso ya de años se sube al púlpito y va y lo confronta y le dice que
cantidad de cosas que le dice. Esa no es la manera. Pero cuando yo vi eso, agarran a ese pobre muchacho, la seguridad que tiene ese predicador, sus guardaespaldas. Yo me quedé pensando, se me hace que los apóstoles la regaron. Le fallaron al Señor el cuerpo de guardaespaldas que tenía ahí, como que le fallaron un poquito. Bueno, el único que salió más valiente ahí fue Pedro con una espada, ¿verdad? Que casi le corta la cabeza al ayudante del sacerdote, ¿verdad? Pero yo me quedé pensando, dije, ¿hasta dónde hemos llegado nosotros? ¿Hasta dónde hemos llegado? Que me empecé a ver que la mayoría de los predicadores de renombre traen su cuerpo de guardaespaldas. ¿Cómo lo ve? Sí. ¿Por qué? ¿A qué le temen? Dígame, ¿a qué le temen? ¿Será que Babilonia se ha sentado ahí de una manera tal que ejerce un dominio muy grande sobre el mundo entero? ¿Realmente qué es Babilonia? ¿Qué es la madre de las rameras? La madre de todas esas que se han venido desarrollando desde el año de 1500 hasta nuestros días y que siguen proliferando por ahí todavía algunas fuimos a, digo, o no digo, fuimos a, bueno, allá la trabajadora se fue a trabajar el día de ayer hasta por allá de aquel lado del 1604, allá por ¿cómo se llama? La calle esta de, por allá, un área por allá, Stone Oak, por allá se fue. Pero estaba atrás, está sobre la Northwest Military, que entramos por ahí, está lejos por allá. Y cuando yo voy viendo aquel imperio, es un imperio, hermanos. Es un imperio. Ahorita, después se los digo el nombre del imperio. ¿No está sentada ahí la ramera? Haciendo negocios, comerciando con la gente, comerciando con la fe de la gente. A eso es a lo que yo estoy llamando a la gente, que salga de la confusión. Y la única manera de salir de la confusión es a través de la única puerta que hay, el único camino que hay, porque no hay otro. No hay otro. No hay otro camino. Ay, Jesús. Capítulo 16 del libro de Jeremías. Espéreme tantito. Jeremías, capítulo 16. Jeremías, capítulo 16. Vamos a ver a Jeremías en donde estaba también. Vimos a Ezequiel, ¿verdad? Bueno, en Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1 dice, las palabras de Jeremías, ¿lo tiene? Jeremías capítulo 1. Sí, capítulo 1, verso 1. Dice, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Acuérdense que Benjamín es donde está Jerusalén, en la región de Benjamín. Dice, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Entonces, estos hombres, estos profetas, tienen la autoridad suficiente para decirnos entonces quiénes son las hijas, ¿verdad? Hablando porque ellos están en Babilonia, que es Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En el capítulo 16 del libro de Jeremías, vamos a ver algo aquí bien interesante, que ya se me fue el tiempo, pero bueno, se me hace que lo seguimos con la semana que viene.
les voy a pedir que lo lean en la casa, el capítulo 16, porque vamos a ver, capítulo 16, y vamos a ver en el verso 35, 16, no es 35, espérenme tantito. Capítulo Jeremías 16. Padre Santo, me equivoqué de... Bueno, se los voy a leer, a dejar para la próxima semana. Lo vamos a ver la próxima semana porque ahí es donde está hablando de las hijas. ¿Por qué lo noté mal? Bueno, por alguna razón. ¿Verdad? Bueno, lo voy a dejar así, perdón, porque lo anoté mal el versículo. Y lo vamos a dejar así. Es más, se los voy a dejar en suspenso para que vengan la próxima semana. Para que vean el capítulo que viene. Jeremías, ahorita no, lo anoté mal, pero él habla precisamente de las hijas que se engendra y las menciona, Egipto, Samaria, que todas ellas tienen un significado. Por eso les decía, el apóstol Juan, cuando él está hablando de esto, no está hablando al azar o porque se le imaginó, se le está mostrando el tiempo en el cual pues ahora nosotros lo estamos viendo. Ahora, yo sé que es un poco de controversia señalar que las denominaciones que nosotros conocemos ahora es fruto de la iglesia romanista del año de 1400, después de la Reforma Protestante. Pero yo quisiera que alguno de ustedes me dijera si alguna de estas denominaciones ha alcanzado realmente lo que es la iglesia orgánica. La iglesia del capítulo 12 del libro de Apocalipsis, del verso 1. Las que tienen el testimonio de Jesús. Miren, no quiero ser crítico porque no quiero entrar en eso, no me gusta la crítica. Y aunque a veces dicen que hay crítica constructiva y todo ese tipo de cosas, pero no me gusta la crítica. Yo simplemente lo hago como información de ver que ahorita en este tiempo la mayoría de las predicaciones, y los reto a que lo busquen ahí, la mayoría de las predicaciones omiten al Padre y al Hijo. La mayoría les habla que es ahorita lo que está de moda de prosperidad. Les habla, les digo que estaba escuchando ayer, de poder. Sacan la escritura, es una mujer joven ahí, apóstol, no sé cuánta cosa, tiene títulos ahí más grandes de lo que el nombre de ella, ¿verdad? En donde saca la escritura, en donde el Señor Jesucristo manda a aquellos hombres y les da el poder. Y ella dice que tenemos ese poder. Pero realmente, ¿cuál es el poder que nosotros podríamos tener en el día de hoy? Dígame, ¿cuál sería el poder más grande que pudiéramos tener en el día de hoy para poder transformar, es más, no a los demás, sino a nosotros mismos? No nos podemos sanar. Pero ¿cuál sería ese poder? ¿Cuál era el poder que Jesús tenía para sanar? ¿Cómo? ¿La oración? ¿La comunión con el Padre? ¿Alguna otra cosa? ¿Saben cuál era el poder de Jesús? El amor. El amor. Por amor hizo lo que hizo, por amor se entregó a sí mismo, por amor obedeció al Padre, por amor estamos aquí. Porque si no fuera por eso, ahora, ¿nosotros conocemos ese amor? Muy mínimo. Pero cuando yo les digo que salgamos de Babilonia
y tomemos ese camino. Yo sé que el camino, él mismo lo dice, el mismo Señor Jesucristo le lo dice, es muy angostito. En ese camino hay que agarrar algo que a lo mejor mucha gente nosotros no lo queremos tomar, y es la cruz. ¿Verdad? A veces la soltamos. Hace tiempo vi una ilustración que me gustó mucho. Son unos muñequitos, pero me gustó mucho la ilustración. Viene una cantidad de gente de aquel lado con unas cruces, pero sí, que apenas pueden con ellas. Padre mío. Hay unos que hasta se caen y viene uno ahí, ¿verdad? Y mira a los demás y luego pues mira y se para y le corta tantito a la cruz. Y empieza a caminar y ve que se le hace más ligerita. Y dice, no, pues otro pedacito y le corta. Y al final él viene bien adelante con su cruz, bien, así está más o menos. Me gustó mucho la ilustración, ¿verdad? Pero al final llegan a un precipicio. Y el precipicio está más o menos larguito. Los que vienen cansados, los que vienen bien agotados, al final agarran su cruz y la tiran hacia el otro lado del precipicio y apenas alcanza y pueden cruzar. Por el que le cortó la cruz. ¿El amor es qué? Paciente, servicial, no se engríe, no busca lo suyo. Y vaya que me estoy dando pedradas yo solo, ¿eh? Sí, porque a veces predicamos de amor y no lo practicamos. Yo predico el amor, hermanos, el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Y allá mis ojos nomás no me hace una cosa bien y ando que me la quiero. Eso no es amor. Realmente el amor nosotros no lo conocemos como deberíamos de conocerlo. Y el amor tiene nombre. Es Yeshua, Jesús. No hay otro. Solo que para salir de Babilonia y salir de la... Vuelvo a repetir, no le estoy diciendo a la gente que salga de las denominaciones o que busque, porque no va a encontrar iglesia perfecta, no la hay. Y si la encuentra, la va a echar a perder. Mejor no. ¿Ah? No, busque dentro de su corazón, busque esa comunión, busque esa relación que se tiene que tener con el papá a través del hijo. ¿Y quién es el hijo? No, aquí está. Aquí está el hijo, ¿o no? Si nosotros no tenemos la convicción del hijo, hermano, no tenemos nada. Nada. Yo tengo que tener la convicción de que yo soy el hijo. Y a través de esa convicción yo tengo relación con mi papá, con mi padre, que está en los cielos. Simple. Sencillo. Y ese es el evangelio. No es tan complicado. Nada más que yo sí quiero señalar todo esto, porque realmente yo he visto a través del tiempo que yo tengo predicando, a través de todo eso, que en muchas ocasiones a veces nosotros nos vamos más por la filosofía, nos vamos más por lo que creo, por lo que pensamos, pero realmente este es su evangelio, este es su pensamiento del Padre. Estas son sus visiones. El apóstol Juan vio estas visiones porque le trajo la revelación y es para nuestro tiempo, para poder ver todo lo que está pasando. Miren, ahorita, de verdad, oremos y pidámosle al Padre misericordia por todo lo que está sucediendo en el mundo, porque de alguna manera nos va a afectar. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, o sea, del mundo que la gente conoce. Nosotros somos de un mundo muy distinto, muy diferente, en donde se vive con 3 elementos bien básicos: justicia, paz y gozo en el Espíritu, que ese es el reino de los cielos, sobre la tierra. Amén. Gloria al Señor. Bueno, voy a terminar ahí. Vamos a orar. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Se nos fue el tiempo. Perdón, Señor, porque la Escritura no la... Y todas las cosas, pido perdón también por aquellas cosas que quizás a lo mejor las digo en la emoción, las digo mal y sé, Señor, que hay algunas cosas que no están bien
por traducción o por palabras a veces dichas una por otra. Por eso, Padre, pido perdón, pero mi corazón y mi deseo, Señor, es que nosotros te conozcamos, como dice Juan capítulo 17, verso 3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra, para poder volver a tener esa comunión, esa comunicación con el Padre a través de tu Hijo, del único camino que nosotros conocemos que se llama Yeshua, el Hijo del Dios viviente. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén, amén y amén.